Cuando testificamos, hablamos de Jesús. Pero ¿qué sabríamos de Jesús y la Biblia? De hecho, ¿cuánto sabríamos sobre la creación, el gran conflicto, el amor de Dios, vida, ministerio, muerte, resurrección y el regreso de Jesús si no tuviésemos las Escrituras? La Biblia no es un manual de tareas de cómo construir la vida cristiana. Es la palabra viviente de Dios que transforma nuestras vidas. Cuando compartimos la palabra de Dios, nuestro objetivo principal no es demostrar que tenemos la razón y que la otra persona está equivocada. Es simplemente revelar a Jesús en cada faceta de la verdad. En la lección de esta semana estudiaremos símbolos de la palabra de Dios, como luz, fuego, martillo, semilla y pan. Estas imágenes variadas tienen algo en común, revelan el poder de la palabra de Dios para cambiar nuestras vidas y es lo que descubriremos en esta lección. Vamos al estudio. El salmista describe la palabra de Dios como lámpara, Jeremías como fuego y martillo, Lucas como la semilla y Mateo como el pan. Estos símbolos describen algunas de las funciones principales de la palabra de Dios. Cuando compartimos las Escrituras con otros, Jesús, la luz del mundo, rompe la oscuridad de su malentendido acerca de quién es Dios y la naturaleza de su carácter. Según Jeremías, la palabra de Dios es como un fuego y un martillo. Consume la escoria del pecado, el egoísmo, la codicia, la lujuria y rompe nuestros corazones duros. La palabra de Dios también se compara a la semilla. En silencio va creciendo y en el tiempo dispuesto por Dios, si la persona responde a los impulsos del Espíritu Santo, dará frutos para Dios. El mismo Jesús compara su palabra con el pan nutritivo, que satisface el hambre del alma y nutre nuestros anhelos espirituales internos. El apóstol Pablo nos dice que Dios nos ha hablado por medio de los profetas y de su Hijo, que sustenta todas las cosas por el poder de su palabra y que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero el salmista también dice, Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. La palabra de Dios es viva y lleva consigo el poder de lograr las cosas que declara. Las palabras humanas, en cambio, pueden hablar lo que es, pero Dios habla las cosas que aún no han sido hechas y las crea por el poder de su voz. Esto lo podemos ver en la historia de la creación en Génesis capítulo 1 con la expresión dijo Dios, la cual se usa 8 veces. Cuando Dios dijo, apareció la luz, apareció la tierra seca, brotaron las plantas, florecieron los árboles, etc. En este capítulo, para la actividad creadora de Dios, se usa la palabra hebrea bará. Este verbo solo se usa cuando Dios es el sujeto, es decir, únicamente Dios puede bará, crear de la nada. Lo hace a través del poder de su palabra hablada. Y un detalle interesante, el Espíritu Santo estuvo activo en la creación y también estuvo activo en la inspiración de las Escrituras. Es decir, el mismo poder que tiene la palabra hablada de Dios, también lo tiene su palabra escrita. ¿Qué tú quieres que Dios declare para ti en este día? Que te diga, levántate, toma tu lecho y anda, recobra la vista, o que te dé la bendición de Abraham. Dios tiene poder, su palabra tiene poder para hacer cosas maravillosas en tu vida en este momento. Hay múltiples beneficios en estudiar la palabra de Dios. En Hechos 20:32, en la traducción lenguaje actual, dice que su mensaje puede ayudarnos a ser cada día mejores. La Biblia tiene un propósito redentor. Al ver a Jesús en toda la Escritura, somos cambiados y llegamos a ser como Él. Hay un pensamiento que dice, es una ley de la naturaleza intelectual y de la espiritual, que lleguemos a ser transformados por medio de la contemplación. La mente se adapta gradualmente a los temas en que se ocupa. Se llega a asimilar lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Ahora bien, ¿qué beneficios hay en estudiar la palabra inspirada? Dice ella misma que es útil para enseñar, revela y expone el error y describe el plan de Dios para la raza humana, pero también reprende nuestros pecados, corrige nuestros pensamientos erróneos y nos instruye en la justicia. Se han contado más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Cada una de estas promesas proviene del corazón de un Dios amoroso.
son compromisos que Él hace con cada uno de nosotros. Pero es mucho más que abrir la Biblia en el Salmo 23 o en el Salmo 91. Es buscar cada día de esas 3,000 promesas y reclamarla con fe. El apóstol Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. De las 3,000 promesas, esta es la primera que debemos reclamar y aplicar a nuestras vidas. La segunda es: mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta. En otras palabras, estas dos promesas vemos a un Dios preocupado por nuestra salvación, pero también por nuestras necesidades básicas. El apóstol Pablo dice que a Israel no le fue de provecho oír la palabra de Dios porque no la recibieron acompañada de fe. En su tierra Jesús no hizo muchos milagros por causa de su incredulidad. Si queremos hacer nuestra las tantas promesas maravillosas de la palabra de Dios, necesitamos poner a un lado, dejar a un lado la incredulidad y permitir que estas promesas sean nuestras y reclamarla con fe. Si en este momento tienes que decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad, por favor, en el nombre de Jesús, dile: Señor, ayuda a mi incredulidad, porque quiero confiar en tu palabra, quiero confiar en tus promesas. Piensa en los momentos de tu vida que te han deleitado con buenas noticias. Tal vez fue el día en que te comprometiste a casarte, el nacimiento de un hijo, un nuevo trabajo, un nuevo automóvil o una nueva casa. Estaba tan emocionado que no podías esperar compartir esa noticia, porque las buenas noticias son para compartir. Quiero decirte que la mejor noticia de todo el universo es la historia de la salvación en Jesús, quien nos amó cuando no lo merecíamos y nos ha dado garantía de sus promesas y nos ha bendecido con toda bendición. Por eso, llenos de alegría, compartimos, hablamos de Jesús y no nos cansamos por ese amor tan grande, ese regalo tan maravilloso. Y hay una razón básica: tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. Si quieres compartir la palabra de Dios, pídele al Señor que te dé lo que le dio al profeta Isaías. Dios le dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Habla a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, anima, instruye, pero comparte la palabra del Señor. Solo ten en cuenta un detalle: lo que vas a decir, cómo lo vas a decir y cuándo lo vas a decir. Si tienes dudas naturales sobre preguntarle a las personas si podemos orar con ellos, compartir una promesa bíblica o darles una pieza de literatura, quiero decirte que la mayoría de las veces el Espíritu Santo que nos está impulsando ha impresionado el corazón de las personas. Avanza y comparte la palabra de Dios. Tal vez estoy hablando para alguien que perdió el empleo, para alguien que entró en depresión en esta pandemia, o quizás para alguien que su hijo está perdido y se siente desesperado, o piensa que su matrimonio está a punto de colapsar. Quiero decirte que puedes pedirle como el centurión: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero tan solo di las palabras y yo sé que sucederá, en el nombre de Jesús.